Hola, bueno, primero tengo que pedir disculpas por haberme desaparecido y en segundo lugar tengo que aclarar que por supuesto yo no soy una profesional en canales de YouTube en absoluto, simplemente se me ocurrió esto compartir cosas que yo disfruto, que me son útiles y decidí dejar un poco de lado a Nisargadatta, aunque lo sigo por supuesto leyendo, pero empecé a leer un libro, una biografía de Milarepa, que no es un libro muy conocido, em, que fue traducido por una persona que se llama Evan Wentz. Y bueno, el libro se publicó en 1969 y creo que es una joya espiritual impresionante. Y por lo tanto voy a intentar compartir los capítulos si el tiempo lo permite, cada tanto alguno. Esto, como dije, es una biografía de este yogi que llegó a la autorrealización y en realidad su historia es interesante porque consigue la realización en una vida. Entonces para mí fue fascinante. Evans Wentz, que es la persona que eh, se interesa en la historia y consigue la biografía escrita en su lengua original y la traduce, hace una dedicatoria del libro y dice: dedico esta biografía de Milarepa a aquellos que eligen no creer en base a libros o tradiciones, sino que buscan el conocimiento a través de la realización. El libro, al haber sido traducido hace tanto tiempo y reeditado varias veces, tiene un montón de prólogos en los cuales no voy a entrar, pero sí cada tanto menciono algunas de las cosas importantes de los prólogos como para que se entienda un poco mejor, porque estas son tradiciones muy viejas eh, y algunos puntos ameritan aclararlos. El texto original está escrito por uno de los discípulos de Milarepa que se llama Re Chung. Y la primera parte del libro se llama El camino de la oscuridad. Y Re Chung cuenta que hubo un tiempo, según le dijeron, en el cual Jetsun Milarepa vivía en una cueva en Nianam, que luego se convirtió en un sitio sagrado de peregrinaje. En este lugar tenía muchos discípulos, entre los cuales estaba Rechung, y todos ellos se caracterizaban por tener tranquilidad de la mente, practicar yoga, pero no el yoga que nosotros practicamos, el saludo al sol y todo eso, sino yoga como unidad, tal cual significa la palabra. También habían novicias y una gran cantidad de personas legas de ambos sexos, y también en ese mismo sitio, que era una cueva con forma de estómago, habían diosas de, de órdenes mayores, de las hadas que subsecuentemente evolucionaron a ángeles, y también habían yogis y yoginis. Algunos eran humanos, algunos eran superhumanos, seres superhumanos que poseían logros superiores. Y estos son los que se llaman asram orgánicos, que ocurren cuando una persona iluminada decide aislarse del mundo y se va a vivir a alguna cueva o alguna montaña.
y lentamente los discípulos van llegando, atraídos, por supuesto, por la santidad de la persona, y se va creando una comunidad orgánica en la cual todos cuidan a esta persona iluminada y aprenden de sus enseñanzas. Y esta figura está en todas las tradiciones, no solamente en la tradición budista o la tradición hinduista, como bueno, vamos a ver en otras publicaciones. Y en el medio de esta congregación, Jetsun Milarepa, que le voy a llamar Jetsun a partir de ahora, inició eh, el budismo que se llama Mahayánico. Entonces lo que ocurre es que una noche, cuando Rechung, el discípulo de Jetsun, estaba meditando, tiene un sueño en el cual estaba caminando en una tierra que parecía una tierra del oeste de Urgián, que estaba habitada por ángeles de ambos sexos, y el país era exquisitamente hermoso. Las casas y palacios estaban construidas con oro y plata y piedras preciosas. Y él dice, estaba paseando a través de la capital de este país y noté que sus habitantes estaban vestidos en seda y adornados con guirnaldas de joyas y metales preciosos y ornamentos de hueso, y que cada uno de ellos era más hermoso que el otro. Todos me miraban con caras sonrientes y expresión de aprobación, aunque ninguno me habló. Entre ellos encontré una conocida que había visto en Nepal como una discípula de Tiphuka, uno de mis gurús. Ella estaba vestida de rojo y presidía una congregación y se acercó con palabras de bienvenida y me dijo, sobrino, estoy encantada de que hayas venido. Y me llevó a una mansión o un palacio lleno con tesoros, donde había una fiesta muy suntuosa. Luego me dijo, el Buda Akshobhya está en este momento predicando la doctrina en esta tierra de Urgián. Si tú, sobrino, quieres venir a escuchar sus enseñanzas, voy a ir y le voy a pedir permiso para que puedas participar. Rechung sigue el relato, recordemos que esto es un sueño, y le responde, eso es muy considerado de tu parte, porque en realidad estaba extremadamente deseoso de escuchar al propio Buda predicando. Sigue Rechung diciendo, la acompañé y llegué a la mitad de la ciudad donde vi un trono inmenso hecho de metales preciosos y gemas, y en este trono estaba sentado el Buda Akshobhya, de una belleza y majestad que sobrepasan cualquier esplendor que yo hubiera tenido en mi imaginación o hubiera meditado. El Buda estaba predicando el Dharma a una gran congregación, aparentemente tan vasta como el océano. Después de ver esto, me llené de un estado extático
y una gran felicidad, y casi me desmayo. Quédate donde estás, sobrino, mientras voy a obtener el permiso del Buda, dijo la señora. Cosa que hizo y volvió para llevarme en su sagrada presencia, donde lo saludé con obediencia y recibí sus bendiciones. Me senté a escuchar su discurso y por un rato el bendito Buda me miró con amor infinito. El Buda estaba haciendo un discurso sobre el linaje, el nacimiento, las acciones y los incidentes conectados con los varios Budas y Bodhisattvas en el pasado. La narrativa me inspiró con una creencia profunda. Finalmente también habló las historias de Tilopa, Naropa y Marpa en una extensión mucho mayor de la que había escuchado a través de Jetsun Milarepa. De modo que todas las personas que estaban escuchándolo se llenaron de gran admiración y fe. Cuando concluyó su discurso, el Buda dijo que narraría la historia de Jetsun Milarepa, que pronto sería mucho mayor en maravilla que cualquiera de los otros seres que había mencionado previamente en su discurso. Y nos invitó a todos a escucharlo. Alguno de los presentes opinó que no iba a haber nada más maravilloso de lo que ya el Buda había dicho, pero si algo era mayor que esto, tenía que ser súper maravilloso verdaderamente. Otros dijeron que las historias que habían escuchado eran de personas que habían aniquilado sus malas tendencias y adquirido méritos durante varias vidas previas, pero Milarepa era uno que había adquirido mérito y obtenido iluminación no menos que ninguno de aquellos que se habían mencionado en el discurso del Buda, pero él lo había hecho todo en solo una vida. Los miembros de la concurrencia continuaron comentando entre ellos y diciendo que wow, esto sería tan interesante si realmente pudiéramos escuchar la historia de Milarepa y sería en beneficio de todos los seres. Tenemos que conseguir escucharla. Uno de los presentes preguntó: ¿dónde está Milarepa ahora? Y otro respondió que estaba en un lugar llamado Ogmin o bien en otro llamado Ngonga. Rechung, que continuaba soñando, recordemos, pensó: bueno, Milarepa está viviendo en Tibet ahora, pero estas personas pareciera que están apuntando a que yo debería pedirle a Milarepa que diga o que cuente la historia de su vida, y eso va a ser lo que haré. Luego de esto, la señora que lo había llevado a ver al Buda lo saludó y le dijo: sobrino, ¿has entendido esto? Y en ese momento
Rechung se despertó. Rechung reflexionó mucho sobre el sueño y decidió que, además de ser una señal y además de haber podido ver al propio Buda predicando, aunque sea en un sueño, era toda gracia de su gurú Jetsun Milarepa, y en este marco de su mente resolvió firmemente que iba a escribir todo lo que Jetsun Milarepa le había dicho y lo que le había pasado. Y haciendo esto, se sentó a rezar y meditar y otra vez cae en un sueño profundo y sueña otro sueño, aunque no fue tan vívido como el primero. En este sueño habían 5 hermosas jóvenes que eran respectivamente blancas, azul, amarillo, rojo y verde en color, que le dijeron que venían de la tierra de Urgián. Y una de ellas le dijo: mañana la historia de Jetsun Milarepa será contada, vamos a escucharla. Otra de ellas dijo: ¿quién le va a pedir que la relate? Y a esto una tercera respondió: el discípulo de Jetsun lo hará y le pedirá. Y mientras hablaban, todas me miraban y sonreían. Una habló y dijo: este va a ser un sermón tan excelente que todos vamos a estar encantados de escucharlo. ¿No deberíamos agregar nuestras plegarias para que esto ocurra? Otra contestó: es el deber de los discípulos rezar por el florecimiento y es nuestro deber y placer el de proteger la fe. Y luego de esto, todas desaparecieron como en un arco iris. Cuando Rechung despertó, se dio cuenta de que el sol estaba alto ya y reconoció que su sueño era un signo o una señal de las 5 hermanas inmortales, que se refiere a Dakinis de los 5 colores o las 5 encarnaciones de la diosa Durga que viven en los Himalayas tibetanos. Algunas tradiciones dicen que están en la región de Kailasa, en el monte Kailasa, y otras tradiciones la ponen en el monte Everest, que era sagrado para Milarepa, como un lugar de meditación. Y entonces esa misma mañana, Rechung busca a su gurú, Jetsun Milarepa, y se postra ante él y le pide que le cuente los eventos de su vida para beneficio de la gente presente y para que sirva como un ejemplo de fe a todos los discípulos y seguidores. Y le dice que los budas del pasado también han dejado sus historias para el beneficio de todos los seres de la tierra, para que pueda difundirse, tales como Tilopa, Naropa, Marpa y muchos otros grandes gurúes dejaron autobiografías
y han hecho mucho bien y ayuda en el desarrollo de seguidores menos favorecidos. Rechung continúa diciendo que su biografía llevaría al desarrollo de muchos seres que se beneficiarían de lo que le ocurrió a Jetsun Milarepa durante su vida. A lo cual Milarepa responde: oh, Rechung, ya sabes muy bien lo que ha ocurrido en mi vida y mi historia, pero si me haces este pedido para el beneficio de otros, no veo daño en hacerlo. Y a partir de este momento, Jetsun Milarepa cuenta la historia de su vida.